Muy buenos, bienvenidos a la Liga con Jueguín. El Getafe de Bordalás es, para sorpresa de nadie, una de las sorpresas de la temporada, tras perder de nuevo a su jugador franquicia como era Uche y no realizar apenas fichajes en verano. Se encuentra peleando por Europa tras 11 jornadas de Liga, con más puntos que el Betis, que el Athletic, que el Sevilla y que otros tantos. Una nueva gesta para un equipo al que su técnico saca más del 200%. Hoy analizamos todas las claves del conjunto azulón, pero además nos vamos a parar, por supuesto, en ese Liverpool-Real Madrid. Vaya partidazo que además tiene muchas aristas y de las cuales vamos a sacar las mejores cuotas. Y por supuesto también vamos a adentrarnos en el mundo fantasy con las mejores recomendaciones. Así que vamos al lío. Y ya estamos aquí otra semana y encantado de poder saludar a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, buen fin de semana de fútbol, que además nos queda también una semana ahora intensísima, ¿no? Con la activación de las competiciones europeas y luego un posterior parón, que recordemos que a partir del 10 de noviembre tenemos ese último parón que tenemos en este año y la verdad que un poquito apesadumbrado en cierta forma por no venir hoy con al menos un traje puesto, porque vamos a hablar de un equipo que creo que para hablar de él hubiera estado bien que me hubiera puesto un poco de gala, la verdad. Y no ha sido el caso. Con una camiseta Adidas normal blanca, una Basic y quizá un fallo mío, ¿eh? La verdad es que sí, ha sido un fallo tuyo porque vamos a hablar de el Getafe de Bordalás, del equipo madrileño que desde luego pocos le pueden echar nada en cara a Bordalás y pocos puedan decir que este equipo no se deja el alma en cada uno de los partidos que disputa. Es un derroche de buen posicionamiento, un derroche de actitud, un derroche de dar el 200%, de practicar el fútbol que, además de practicar a ratos, no siempre, pero a ratos, un buen fútbol. Eh, lo del Getafe es increíble, Javi. Y vamos ya directamente con la clasificación. Tras 11 jornadas, el Getafe tiene 17 points. Está sexto en la clasificación. Está ahora mismo en puestos de competición europea. Está solamente por detrás de Real Madrid, Villarreal, Barça, Atlético de Madrid, lo cual ya, pues digamos que no son los mortales de esta temporada. Tiene el Español encima, que quizás es la gran sorpresa del año, pero es que no tienen. Abajo están el Betis, el Elche, que viene de segunda pegando fuerte, Atlético, el Bueno, Sevilla, el Rayo. el Betis creo que habría que actualizar datos, el Betis Sí, está quinto, ¿eh? O sea, con 19, pero sí, hay una cantidad de equipos, sobre todo resaltan, ¿no? Los conjuntos vascos, Real Sociedad, Atleti, por debajo. También un Rayo con pretensiones europeas, que de hecho está jugando también Europa, que ha ido también, bueno, de menos a más con esa última derrota tan dura en esta última jornada, pero sí, en cualquier caso hablamos de presupuestos en muchos superiores al Getafe, un Getafe que recordemos que prácticamente vivió las primeras jornadas sin poder inscribir a los nuevos fichajes, sin poder actualizar y pendientes a la salida del que fue su jugador más destacado la temporada pasada, que fue Crisantus Uche. O sea que no ha sido un inicio de competición fácil para el conjunto de Bordalás y nos encontramos con lo que tú decías, ¿no? Una clasificación ahora mismo impoluta, séptimo de la liga, con uno de los presupuestos más bajos que tenemos en la competición. Este podcast, a ver, este episodio que hacemos hoy, yo diría que lo estamos haciendo las 2 últimas temporadas. Siempre hacemos un especial Getafe. Pero es que en este caso vuelve a sorprender otra vez porque creo que a nivel plantilla hay de nuevo una plantilla inferior a la que nos hemos encontrado en temporadas anteriores y está sacando de nuevo jugo José Bordalás. También la plantilla le está respondiendo, pero son 11 partidos disputados, 5 ganados, 2 empatados.
y solo 4 perdidos, ¿no? Entonces una buena media que le hace puntuar bien tanto en casa como fuera. De hecho, lleva prácticamente los mismos puntos, 8 en casa, 9 fuera. Y está siendo un equipo que está sabiendo competir como nos enseñó esta última jornada. El once inicial, Soria en portería, guardameta Clásico. que yo diría infravalorado. Rara vez comete algún error, Javi, rara vez se le ven algunas costuras, va bien por alto, bastante seguro, con reflejos. Es verdad que no es el portero más top de la liga, pero diría que un portero que pudiéramos meterlo del top 10 para arriba. Muy parecido a otro portero que hizo carrera en su mejor época en el Getafe, que fue Guaita. Yo creo que es un portero similar, un portero seguro, un portero estable que da garantía a esa defensa. No estamos hablando tampoco de uno de los porteros más destacados de la liga, pero que temporada tras temporada pues consigue mantener seguro ese arco y me recuerda mucho a la época del mejor Guaita, que recordemos que finalmente acabó en la Premier, ¿no? Tras su buen hacer con el Getafe. En el caso de Suárez, así que está teniendo una mayor continuidad y yo creo que prácticamente es uno de los jugadores clave en este equipo. Después tenemos una línea defensiva en la que aquí nos encontramos con muchos jugadores que no te dirían sitio, no te digo ya mm, en plazas de titulares, sino directamente en plantillas de primera división. Véase Domingo Duarte, véase Juan Iglesias, véase Femenía, que viene de salir por la puerta de atrás del Villarreal. Nos encontramos con un Gené que yo no sé cuántos miles de millones de partidos lleva ya en el Getafe. Digo Rico, que también pues, ha tenido oportunidades en la liga y tampoco las ha podido aprovechar. Abkar, ahora recién llegado. El Getafe convierte a esta gente internacionales, ¿no? Lo de Bordalás. La defensa es un ejemplo de lo que hace Bordalás con este equipo, porque coincido contigo, ¿no? Creo que muy pocos jugadores de ahí tendrían sitio en la mayoría plantillas sí, pero no en los 11 titulares de la mayoría de equipos de la liga, ¿no? Creo que podemos salvar a Diego Rico en ese lateral izquierdo. También empezó la temporada jugando como central zurdo y lo hizo muy bien. Creo que es un jugador que sí que es verdad que en un contexto adecuado como el que consigue en el Getafe, sí tiene esa capacidad para ser un jugador que pueda jugar tranquilamente en cualquier equipo de la liga, me refiero del ámbito del Getafe. Y luego está el aspiracional de Abdel Abkar, ¿no? Sí que creo que ha sido para mí uno de los fichajes más destacados de este mercado de verano, pero hay que decir que en estas 11 primeras jornadas no hemos visto, en estas 11 primeras jornadas no hemos visto al marroquí realmente sacar o traducir esa calidad o ese salto cualitativo que pretendíamos que iba a dar en defensa. Es una apuesta también, no de futuro, porque también conlleva cierto grado de presente, pero creo que viene de hacerlo muy bien en el Deportivo Alavés y que ahora mismo pues, le está costando un poco entrar en un equipo que está funcionando bien, como tú bien has dicho, con esas alternativas, ¿no? Un Juan Iglesias que ha jugado de lateral, pero también ha jugado de central diestro en esa defensa de 5. Domingo Duarte, que ha pasado de estar casi con un pie y medio en Brasil a quedarse en la plantilla y ser titularísimo. Oyené, que sufrió su castigo por bueno, algunas malas actuaciones, pero que ahora se ha convertido otra vez en santo y seña, siendo el jugador con más partidos de la historia del Getafe, si no recuerdo mal, que de hecho se está celebrando hasta hace poco, ¿no? Y con siendo un poco el referente, ¿no? El capitán del equipo, con ese gesto, ¿no? Que está últimamente utilizando mucho, que es esa mano, ¿no? Con los tres Sí. puntos, ¿no? Y llevándoselos al bolsillo, ¿no? O sea, dando ese ejemplo de lo que es la filosofía de este Getafe, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel calidad me cuesta mucho ver una defensa que funciona muy bien como bloque, pero en cuanto a individualidades me cuesta pensar que jugadores de esta entidad pues pudieran estar tranquilamente titulares en ciertos equipos, sí. Y cabe recordar que Alderete se fue este pasado verano, que era como el gran Mm. Kaiser, ¿no? De la defensa azulona. Pierde efectivo, pero no pierde efectividad. Que es. Alderete que también llegó casi para reconvertir su carrera y lo consiguió, ¿no? Está en Premier League, pero recordemos su paso por el Valencia tampoco fue especialmente bueno. Empezó muy bien con aquella denominación de Kaiserete, ¿no? Que le llamaban, pero luego acabó pegando un bajón de rendimiento importante y llegó un poco con la idea de Getafe de un poco de relanzar su carrera, ¿no? Cosa que ha hecho porque ahora está jugando en Premier, se ha ganado un gran contrato y fue también una de esas ventas duras de verano. Sí. Llegamos al centro del campo, donde nos encontramos con Luis Milla, Arambarri,
de aquí, bueno, todo el mundo pues ya conoce el buen hacer de Arambarri, que fue relacionado con el Valencia durante varias temporadas. Finalmente, las lesiones yo creo que le han hecho terminar alargando su estancia, Javi, en Getafe, y Milla, un jugador con el que pasado verano se relacionaba con el Atlético de Madrid, ¿no? Dos jugadores que estos sí creo que son los que mueven los hilos, ¿no? Y ahora dejaremos en un segundo espacio a Mario Martín, que creo que está siendo una de las sorpresas de este Getafe, pero dos jugadores que ha acertado muy bien el Getafe a quien fichar. Sí, y te hablo de Arambarri como pilar ofensivo del equipo, ya no solo por esa faceta lanzador de penaltis, sino porque es el jugador que más disparos realiza sobre el área contraria del equipo, con 13 disparos en estos 11 partidos. Jugador que evidentemente pues muestra su faceta de llegador, que como bien dice las lesiones, ¿no? Han sido lo que han propiciado que Arambarri no termine de dar ese salto a ninguno de los equipos en los que se le ha relacionado. Y es verdad que la temporada pasada tuvo una muy buena racha goleadora. Me parece que acabó la temporada con 9 goles, si no recuerdo mal, en Liga. Y todos en recordatorio, sobre todo aquel partido contra el Atlético de Madrid. Sí, además, si no recuerdo mal, también es la primera vez que el Getafe le ganaba al Atlético de Madrid. Y fue aquel día con Mauro Rambarri propiciando aquella remontada desde el factor gol. Y el otro es Luis Milla, que tenemos que estar muy pendientes a él en esta semana, porque se le está relacionando seriamente con una posible convocatoria para la selección española. A sus ya 31 años, si no recuerdo mal, pues tendría la oportunidad de asistir a una convocatoria de la selección española que para mí sería muy justa, ¿no? Y creo que hemos visto en estas últimas convocatorias de Luis de la Fuente alguna sorpresa o algunos jugadores que a mí personalmente no me encajaban, y creo que la de Luis Milla sería bastante justa. Estamos hablando de un jugador que lleva ya 6 asistencias de gol en esta temporada, unos números muy serios. Que sigue esta progresión, estaríamos ante el mayor asistente de la temporada. Pues bueno, y estaría codeándose con lo que la temporada pasada hizo Lamine Yamal o la anterior hizo Alex Baena, con lo cual creo que argumentos tiene Luis Milla de peso para poder estar ahí. Y precisamente el buen rendimiento de estos jugadores, Arambarri y Luis Milla, ahora hablaremos de Mario Martín, hacen que no se estén activando otras opciones en el centro del campo, que son dos fichajes que creo que no son excesivamente, o no fueron excesivamente relevantes en el mercado, pero que me parece que dotan al equipo de una plantilla seria, que son Neyu y Javi Muñoz, ¿no? Le hemos visto muy poquito, dos jugadores que nos gustaron la temporada pasada, uno en el Leganés, el otro en la Unión Deportiva Las Palmas, y que en base a este crecimiento del 11 titular y de estos resultados, pues se están quedando sin sitio en el 11 titular. Sí. Y nos podemos centrar ya en Mario Martín, ¿no? El chaval venido del Valladolid, el cual el año pasado comentábamos, ¿no? Oye, hace cositas interesantes, no se le ven malas maneras, pero lo cierto es que entre una cosa y otra, Javi, entre que el chaval, pues, pecaba a veces de novato, ¿no? Y que el equipo, pues, estaba como estaba, hecho unos auténticos zorros, el rendimiento era bastante escaso. Solamente Bordalás podía pasar por el radar de Mario Martín, ficharlo y convertirlo en un jugador pues asentado en su equipo y que rinda a un nivel, yo diría, no voy a decir espectacular, pero a un nivel notable. Hay unos datos buenísimos que se han recopilado, que es un poco lo que vamos a resumir ahora, se han recopilado en redes sociales a raíz de esta última victoria del Getafe contra el Girona. Recordemos que Mario Martín lleva 2 partidos sin ser titular, estaba saliendo desde el banquillo, de hecho. Eh, es verdad que en esta temporada ha tenido más titularidades que suplencia, pero también que la hoja de ruta con Bordalás ha sido darle al equipo un poquito más de alas con la presencia de Koba Gómez, que es un jugador que también, bueno, pues tiene ese uno contra uno, tiene esa capacidad también velocidad en banda, y rompió un poco el esquema de Arambarri, Milla, Mario Martín en estos dos últimos encuentros con Koba. Pero el otro día fue determinante la salida de Mario Martín desde el banquillo, y es un jugador que creo que, al igual que la temporada pasada, hubiéramos hecho esta misma reflexión sobre Crisantos Uche. Hablamos de la mejoría de un jugador que, como tú bien dices, hay que ser siempre muy cautos con los jugadores que salen de las canteras de Real Madrid y Barcelona, porque muchas veces la aspiración es muy alta, ¿no? Lo hemos visto en el caso de mediocentros del Real Madrid, por ejemplo, me acuerdo de Carlos Dotor, ¿no? Que fue al Celta, que fue un jugador que en el Real Madrid, aquel que pugna por subir a segunda división, era el líder del equipo, capitán, y era un jugador muy interesante, con buena llegada, buena capacidad de dar asistencia. Se le quedó grandísima la primera división y en el Celta no tuvo oportunidades. Hoy día
está en segunda división. La temporada pasada, si no me equivoco, estuvo en el Oviedo y tampoco terminó de funcionar. Y Mario Martín la temporada pasada estuvo en el Valladolid y fue un auténtico desastre la temporada, no solo a nivel colectivo, que lo fue del Valladolid, sino a nivel individual de Mario Martín. Fue el jugador de la liga que más rojas recibió, en concreto 3 expulsiones directas, y el segundo jugador de la liga que más errores cometió individuales que propiciaron un tiro del rival. En este caso hablamos de 7. Entonces, cuando Mario Martín ficha por, por el Getafe, que por cierto hace poco estuve escuchando a Marcos López, no sé si lo conoces, el Sí, periodista claro. Marcos López, y él propició, él trabaja con una agencia de futbolistas, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero él fue uno de los causantes de que Mario Martín acabara en el Getafe esta temporada. De Mario Martín siempre se esperaron muchas cosas grandes, al menos a nivel que fuera un jugador que tuviera cierta carrera en la élite, sobre todo en primera división. Y de hecho, si recuerdas, gustó mucho a Ancelotti durante un proceso en el cual lo tuvo entrenando con el equipo bastante tiempo, ¿no? Entonces el Valladolid se le quedó una experiencia muy negativa y la transformación suya con el Getafe ha sido tremenda, porque sigue siendo un jugador muy duro, un jugador agresivo, un jugador fuerte en los duelos. De hecho, es el segundo jugador de la liga con más faltas cometidas. En este caso son 26, pero el año pasado esas faltas propiciaban expulsiones, mientras que esta temporada hay una madurez táctica del jugador, yo creo que muy influenciada por su entrenador, que está haciendo lo contrario, ¿no? Está haciendo que Mario Martín, bueno, pues sepa cómo medirse en el campo, se sienta también un poco más arropado por sus compañeros y todo eso que lo haga, pues no haya un descontrol de tarjetas, en este caso expulsiones o incluso acumulación de amarillas que perjudique al equipo y le perjudique a él a nivel individual. Pero es que aparte ha dotado también su personalidad con el gol, ¿no? Y es que los 2 goles que ha conseguido Mario Martín en esta temporada, estamos hablando que es el tercer jugador del Getafe con más goles a favor. Es verdad que tampoco hay una gran muestra evidente que nos diga que esto es algo bueno o algo malo. Están por delante Borja Mayoral y Adrián Liso. En este caso Mario Martín lleva 2. Pero los 2 goles de Mario Martín han servido para adelantar al equipo en el marcador, lo cual son goles de importancia, no goles residuales. Y en este caso, pues se ve claramente la evolución de un jugador que la temporada pasada en el Valladolid fue un lastre para su equipo y su primer impacto de carrera no fue bueno. Y en esta segunda temporada, sin que sea evidentemente Mario Martín, Stephen Gerrard, pero nos encontramos un Mario Martín que creo que personaliza muy bien lo que consigue Bordalás con ciertos jugadores. Hostia, no me esperaba esa de Gerrard, Javi, me ha Y a sorprendido. ver, Eh, digo, no, como tiene ese, como los dos, me acuerdo el gol del Girona, ¿no? O sea, los 2 goles que ha metido son de cabeza, si no recuerdo mal. sí, El del Girona el otro día es por delante de Bitzel y el anterior también fue de cabeza. Entonces, me acuerdo que Gerrard también tenía esa cosilla, ¿no? Que entraba muy bien a veces de cabeza rematando y bueno, no sé, me ha salido ahí un poco. nada, me ha pillado un poco ahí contrapié, pero la verdad es que espectacular, ¿eh? Espectacular. Que por cierto, doctor, no creo que no lo sabes, pero está en el Málaga. Por si un día quieres pasar. Ah, qué bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va? Pues no está jugando mal, la verdad. No está siendo titular fijo, pero bueno, ayer está jugando bien. Alguna asistencia sí que ha dado. A ver, se espera más, pero eh, también se podía esperar menos, así que A mí, no está mal. a mí en el Castilla me gustaba mucho. De hecho, era la prolongación de Raúl González, del entrenador sobre el campo. Y es verdad que luego en primera, pues no. No, Y Mario no. Martín, a ver, tampoco va a ser una leyenda de la liga, pero bueno, es un jugador que está empezando y que, como digo, tiene un cambio. No sé, me acuerdo de Luis Milla, jugador también que en este caso salió también de la cantera del Madrid, o fue de. Yo creo que Uf, sí. Lo que ya me pasa es que también pillas. creo que pasó por la cantera. Sí, creo que estuvo en la cantera del Madrid, pero también en la del Atlético me suena. No lo recuerdo, me estoy hablando un poquito de memoria. Que nos corrijan nuestros oyentes que saben más de esto que muchas veces que nosotros. Pero que Luis Milla se ha comido, ¡buah! Muchísimo, ¿eh? Para tener el estatus que tiene hoy en día, Sí, ¿eh? estuvo Muchísimo. en Tenerife jugando unas cuantas temporadas en segunda división, después en el Granada otra par de temporadas subiendo, bajando, o sea, la verdad es que una carrera complicada, pero bueno, al final en la élite, ¿no? Y arriba, Javi, por cerrar el análisis un poco de la plantilla, Mayoral, del cual
creo que tampoco hace falta hablar mucho. Si está sano es un jugador que no estaría en el Getafe. Eso lo Sí. tenemos todos claro. Y Adrián Liso. Adrián Liso sí que puedo hablar bastante de él porque, sí que lo he podido ver bastante en segunda división, ¿no? Irrumpe hace 2 temporadas en el conjunto Maño y siempre es un jugador que ha tenido pues, mucha calidad, ¿no? Actuando un poquito más en la banda, en los extremos más que pues pegado al delantero, pero es un jugador que, para que os hagáis un poquito de la idea, el año pasado en 40 partidos en segunda división, jugándolo casi todo, bueno, jugándolo todo, creo que solamente entró, se perdió alguno por alguna lesión, marcó 4 goles en el Zaragoza, Ujú. siendo capitán general, en una división inferior y dando 2 asistencias. Y este año en 8 partidos ya lleva 3, ¿no? Lo cual parece que esa reconversión, esa libertad que le está dando Bordalás en ataque, pues la ha permitido, ¿no? Ya ser importante. No tenía yo muchísimas esperanzas puestas, pero mira, es que este chico, lo de Bordalás, es que es increíble. Y diría que ha corrido un poco en contra de Adrián Liso, sobre todo su convocatoria sub-20, donde apenas tuvo participación con la selección española, porque justo coincidió esa convocatoria con el mejor momento que estaba teniendo como jugador del Geta. Yo creo que eso le cortó un poquito la progresión o la adaptación al equipo. Hemos visto que desde que volvió, pues esos 3 partidos que ha jugado no ha estado al mismo nivel, ¿no? Pero fue el que carrileó el inicio de temporada del conjunto azulón. 3 goles, siendo el segundo máximo goleador y evidentemente pues Mayoral por delante, ¿no? Ese Mayoral del que me hablaba, con 4 goles en esta temporada, 2 de forma consecutiva en esta última jornada y el otro día pues rompiendo la maldición de Manu del Moral, ¿no? Y es que desde que el que fuera jugador del Sevilla pues se marchara del Getafe, ningún jugador había conseguido superarlo como máximo goleador de la historia del Getafe. Si no me equivoco, Jaime Mata, Ángel Rodríguez se quedaron bastante cerca, pero nunca lo consiguieron y ha sido Borja Mayoral esta jornada el que ha superado ya a Manu del Moral como máximo goleador de la historia del Getafe. Esta temporada, pues evidentemente seguirá culminando esos números. Borja Mayoral, que como tú bien dices, cuando está sano, pues prácticamente pues, un jugador que también eleva bastante el techo del conjunto azulón. Y también encontrando alternativas, ¿no? Si bien hay algunas que han funcionado, otras que no, ¿no? Camara, pues no está siendo un jugador que aporte al equipo. Muchos pensaban que íbamos a encontrar en Camara al nuevo Crisanto Suche. Crisanto Suche, que por cierto, así datos random, en el Crystal Palace no está jugando nada, por cierto. O Era de sea, esperar. incluso está entrenando con los reservas. Me parece que lleva 3 partidos jugados en esta temporada. Minutos muy poco relevantes. Y además estando con el equipo de formación, ¿no? Con ese equipo B que tienen en la Premier y donde prácticamente pues no estamos encontrando el Crisanto Suche tan relevante que encontramos la temporada pasada y en el inicio de esto también, porque recordemos que empezó la temporada aquí. Y me iba un poco por los cerros de Úbeda, divagaba, pero quiero hablar de otros 2 jugadores también que le dan también sentido o construcción al equipo. Son Coba Gómez, un chico muy joven que tiene que crecer. Como decimos, viene participando mucho más en estas últimas jornadas. Y el otro es Alex Sankrin, ¿no? Que también representa ese buen scouting que hace el Getafe en segunda división. Que ha sido un jugador importante en temporadas anteriores en segunda división con muy buenos números y que a mí lo que le estoy viendo ahora mismo en primera división me está gustando. Creo que puede ir creciendo mucho más y puede ser un jugador relevante en el Geta a medio plazo. Sí. Aquí la duda, Javi, es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a mantener el Getafe esta racha endiablada? 17 puntos, decíamos, tiene ya prácticamente la mitad de la permanencia en el bolsillo, Ujú. apenas habiéndose disputado 11 jornadas. Y también, conociendo un poquito la trayectoria, es algo que se suele dar también en otras temporadas, como la primera vuelta consigue amasar un buen colchón de puntos y la segunda cae un poquito, ¿no? Es algo también normal, también en esto podemos entrar en análisis de estados de forma, de los picos de forma, lo que quiere que esté cada aquí, las direcciones deportivas, pero lo normal sería que el Getafe un poco se cayera, ¿no? Sí, de hecho le pasó la temporada anterior también. La primera vuelta fue bastante buena, incluso codeándose en posiciones como las que estamos comentando ahora, teniendo una situación solvente en mitad de la tabla. Y si recuerdas, pues al final, hombre, no te voy a decir que salvo la permanencia llorando, pero sí porque había 3 equipos, sobre todo dispuestos a descender y eso también quitó competencia, pero sí que es verdad que toda esa motivación que aplica el entrenador
que creo que es parte fundamental para explicar el éxito del Getafe, se cae un poco en la segunda vuelta de forma irremediable. También es un equipo que no tiene posibilidades de acudir al mercado de invierno con éxito. O sea, no va a conseguir grandes refuerzos del mercado invernal y eso creo que también juega un poco en su contra. Pero en cuanto a lo que es es normal, ¿no? Que tú puedas convencer a un equipo de hacer una cosa, pero eso conlleva mucho sufrimiento a lo largo de la temporada y es normal que si el equipo le salen bien las cosas y con éxito y lo hace con éxito, de forma natural, cuando están muy cerca de los objetivos, que al final es la permanencia, se puedan relajar. Como digo, el año pasado se quedaron cerquita de un susto. En este esperamos que no lo hagan, ¿no? Porque al final es un equipo que gusta verlo y al que yo sí que les tiene toda esta temporada, quizás algo menos fuerte en los duelos contra los grandes, ¿no? Le pasó contra el Real Madrid, que sí que es verdad que hizo muy buenos primeros minutos hasta la expulsión de Alan Romeo Nión, pero contra el Barça también les vi un poco así. Y creo que es un equipo también que había demostrado siempre en los duelos contra los grandes bastante orgullo y capacidad para aguantar, para sacar incluso resultados. Y quizás esa es la parte que me falta un poco por ver, ¿no? Un Getafe que está funcionando un poco más contra rivales de su liga. Sí. Pues nada, nos vamos a ir al siguiente bloque. En pocos podcasts se habla del Getafe durante 25 minutos, así que espero Sí, señor. que lo valoréis. Nosotros vamos del Getafe a las Champions. Lo natural, lo natural. Liverpool, Real Madrid. Javi, el partido sin ninguna duda de esta semana. Los dos clubes que tienen más copas de Europa, Champions en sus vitrinas. Y bueno, los dos de los grandes favoritos, ¿no? Esta misma temporada. El Liverpool, que se presentaba como el gran proyecto a batir este curso, y el Real Madrid con ya el nuevo proyecto de Xavi Alonso, ¿no? En el banquillo y con la intención de volver a campeonar en España y también en Europa. Empezamos este análisis, Javi, antes de irnos a las cuotas, con estados de forma. Vamos primero con el Real Madrid, si te parece, aunque sea en este caso el visitante, pero bueno, es lo que más conocemos y es el equipo al que vemos todos los fines de semana. El Real Madrid que llega, bueno, yo creo que no sé si en el mejor momento de la temporada, Javi. Yo diría que sí. Yo diría que llega en el mejor momento de la temporada. Es verdad que si escuchaste el último a la Liga con Jueguin, estuvimos hablando un poco de la resaca del clásico y yo mostraba mis dudas, ¿no? Sobre el Real Madrid. Oye, bien contra el Barça, partido que tenías que ganar y ganas, pero me dejaba muchas dudas que Real Madrid íbamos a ver contra grandes equipos, porque digamos que esperaba algo más del conjunto de Xavi Alonso y no fue así, ¿no? Entonces, bueno, al menos era cuanto menos dudoso, pero sí que es cierto que este partido contra el Valencia, yo creo que en la primera parte, a ver, también el rival ayudó, ¿no? Estamos ante un Valencia que está teniendo una temporada muy, muy difícil y que puso mucho de su parte para que el Real Madrid tuviera el otro día en la primera mitad lo que para mí ha sido el mejor tramo del Real Madrid en esta temporada. Pero en casa, ante un rival que ahora mismo presenta muchas dudas, bueno, es un poco sencillo de plantear que te puedas encontrar con un partido así, pero sí, si hemos de ser. Ya sabes que yo soy bastante crítico siempre con el Real Madrid, por una cuestión personal y intento tampoco dejarme llevar solo por el resultado, sino que me preocupan también las sensaciones, la imagen y las opciones o el juego también. Entonces intento poner todo eso en la costelera, pero siendo justos, hablamos de 13 partidos durante esta temporada, solo una derrota, durísima, eso sí, contra el Atlético de Madrid. Por lo demás, hay que decir que el inicio de Xabi Alonso, de hecho, se ha convertido en uno de los entrenadores, porque está empatado con varios, si no me equivoco, Miguel Muñoz y alguno más, en el mejor inicio de un entrenador del Real Madrid en la historia. O sea que, bueno, tiene en su mano el Liverpool, de hecho, refrendar ese buen inicio. Un inicio de temporada del conjunto blanco y en concreto de Xabi Alonso en el banquillo, que yo diría se le puede clasificar de sobresaliente, no matrícula de honor por ese partido, No, esa derrota dolorosa, ¿no? Frente al notable Atlético de alto, Madrid. Notable alto. notable alto, Sobresaliente podemos decir. tampoco. Sobresaliente, es que al final la mancha del partido contra el Atlético de Madrid, que a ver, que es algo que puede suceder, pero creo que importa, ¿no?
Y sobre todo yo lo que te decía, ¿no? Esa parte de nivel de juego, ¿no? Esa parte de nivel de juego. Yo creo que el equipo va más, ¿eh? También he de decir que, por ejemplo, mucho, o sea, se habla mucho de ese Real Madrid-Juventus, ¿no? Que será uno de los temas que tratemos ahora del periplo europeo del conjunto blanco. Te dicen, es que eso fue 1-0 contra una Juve que va octava en la tabla. Bueno, si te vas a datos así de contexto, pues bueno, te puede. Pero si ves el partido, el Madrid tiene tramos de juego buenísimos, ¿no? Contra la Juve. Simplemente pues que no perfora portería, pero fue un partido fácilmente de 3-4-0, ¿no? El otro. El otro igual, ¿no? Bueno, la Juve también tuvo su ocasión, ¿eh? Lo digo para que luego no me pongan el apunte. Para ser realistas, también la Juve tuvo alguna, ¿no? Luego contra el Barça, pues también es un partido donde creo que el Madrid, sí, sobre todo si no falla ese penalti Mbappé, pues hubiera sido un partido con un resultado un poco más abultado, ¿no? Y luego eso sí que se consigue contra el Valencia, pero como digo, lo determinamos por el contexto. Realmente esta es la gran prueba de fuego, ¿no? Porque si bien no llega bien el Liverpool, yo creo que hablamos del gran proyecto europeo, ¿no? Junto al PSG, junto al Arsenal, ¿no? Para mí son esa triada que hay que combatir o que hay que eliminar si uno de estos equipos quiere ser campeón de Liga de Campeones. Y entonces, bueno, el conjunto blanco llega bien. De hecho, el partido es martes y así en el capítulo de bajas, lo único que hemos de apuntar sobre todo es lo de Dani Carvajal, ¿no? Dani Carvajal va a estar varios meses fuera. Todavía no se sigue confiando en Trent Alexander-Arnold, que volvió de una lesión muscular antes de tiempo y creo que están siendo cautos con su vuelta y sobre todo porque Fede Valverde en esa banda derecha como lateral lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que contra el Liverpool seguramente veamos a Camavinga en el 11 titular por Franco Mastantuono respecto al último encuentro y lo demás pues el equipo que ya conocemos, ¿no? Con un Militao Imperial, con un Álvaro Carreras que va muchísimo más, con un Arda Güler y un Jude Bellingham que le están dando muchísimo al equipo y sobre todo arriba el daño que hacen tanto Vinicius como Mbappé. Ahora mismo es un equipo que se explica en esas circunstancias. Y ya ha soltado pues el primer matiz acerca del Liverpool. El conjunto red anda con 18 puntos en la clasificación en la Premier. Es tercero. Y claro, pues extraña, ¿no? Viendo o conociendo que todo el mundo pensaba que iba a arrasar la Premier League, detrás del Manchester City y detrás del Arsenal, que es en este caso el enemigo a batir, parece que en la competición inglesa. Y Javi, las sensaciones no son buenas con los ingleses, porque lo que ya comentaba, ¿no? Parecía que iban a poco menos que pasearse este año. Sí, porque fue el equipo que mejor se reforzó en el mercado de verano. O sea, el que más pasta invirtió. Fichaje señera, sobre todo, pues esa llegada tanto de Birch como de Isaac, ¿no? Son dos contrataciones que ya solo estas dos te superan en conjunto los 300 millones de euros. Más luego hay que sumar otras como Frimpong, que por cierto es baja. Y en general, bueno, pues cerraron un equipo que ya de por sí era muy bueno. Recordemos que el Liverpool la temporada pasada en Champions fue el mejor equipo de la fase de grupo, de largo. De hecho, solo pierde el último partido. No recuerdo si pierde o empata. Los demás los ganó todo. Y lo pierde o empata porque viaja a país nórdico, que era, no sé si jugaron en Noruega, Suecia o tal. Y viajaron con todo el equipo B. O sea, como último partido ya estaba todo cerrado. Creo que había alguna pequeña posibilidad de que el Barça les adelantara y tal, pero o sea, que fueron como muy tranquilos, ¿no? Muy chill, con todos los deberes cumplidos. Y para mí era una trituradora. Para mí ese Liverpool era una pisonadora, ¿no? Era un equipo ultra potente y el gran favorito. Y luego si nos acordamos hubo un cambio de roles, se invirtieron los roles. El PSG, que tan mal había estado en fase de grupo, fue el equipo que mejor estuvo en las eliminatorias y que a la postre consiguió el título. Y ahí empezamos a ver un poco esa caída del conjunto red. Este verano, pues todo eso, en teoría, lo potenciaron muy bien desde el mercado de fichaje. Pero hay que decir que no estamos viendo al mismo Liverpool. Por un lado en la Premier, donde hay equipos, sobre todo el Arsenal, ¿no? Que están pilotando muchísimo mejor que los de Anfield. Y por otro en Europa, donde ya han cosechado la primera victoria. Es más, nos vamos a encontrar un Real Madrid que lleva 3 de 3 en Liga de Campeones, con un Liverpool que lleva 2 de 3. Ha perdido un partido que, como decimos, la temporada pasada solo lo hizo en la última jornada. Sí, yo creo que el año pasado podrían haber sido candidatos muy serios, ¿no? Para llevarse el título. Sorprende que, claro, se cruzan con el PSG de Luis Enrique ahí a las primeras de cambio y al final a esas instancias
a esos niveles te puede eliminar casi cualquiera, ¿no? Veremos quién es el que se lleva el partido, porque aquí tenemos las cuotas. 2,50 se paga la victoria del Liverpool, 3,80 el empate, 2,55 prácticamente lo mismo que el triunfo red, se paga los 3 puntos del Real Madrid en Anfield. Los Liverpool Real Madrid siempre traen cositas interesantes, Javi. Me acuerdo del Sí, chorreo aquel, de otras actuaciones brutales del Madrid. el chorreo de Boluda, ¿no? El El chorreo de chorreo, Boluda. era de Boluda, sí, verdad, cierto. Sí, de Vicente Boluda, presidente interino del Madrid durante una época. Tengo un amigo de Liverpool, muy del Liverpool, socio del Liverpool, Robert se llama. Creo que te lo he contado alguna vez en Jornada Perfecta. Y él sabe que soy muy del Real Madrid. Entonces, pues bueno, cuando nos vemos y hablamos de fútbol, yo creo que me odia un poco. Porque si bien Real Madrid y Liverpool siempre se han respetado un montón, yo creo que al final esas dos finales a favor del Real Madrid, sobre todo recordemos la última, ¿no? Con lo que para mí ha sido la mejor actuación de un portero nunca en una final de Champions, que fue la de Thibaut Courtois. Al final es algo que está pesando en nuestra relación de forma dura. Y si te vengo a datos, son 12 partidos oficiales jugados entre Liverpool y Real Madrid, con 7 victorias para el conjunto blanco, un solo empate, vamos a quedarnos con esta referencia, un solo empate y 4 victorias para el Liverpool. Uh-huh. Oye, bastante igualado, aunque balanceado para el conjunto blanco, para el conjunto madridista. Obviamente, Javi, el contexto invita a pensar que la igualdad es casi máxima, ¿no? El Madrid, el buen Sí, momento que atraviesa el Madrid, el mal momento que atraviesa el Liverpool, pero la localidad sí. al final iguala la balanza, ¿no? Yo me voy a mojar hoy, ¿eh? Yo Ojo. hoy me voy a mojar. Lo primero que te he de decir que los datos de las casas de apuestas están bastante parejos. Nos vamos a encontrar con un 37% de apostantes que se vuelcan por la victoria del Liverpool, 37% de apostantes que se vuelcan por la victoria del Real Madrid, ¿vale? Datos de hoy, de esta mañana. Y luego nos encontramos un 26% que apuesta por el empate. ¿Qué sucede? Que te he dado los datos de los 12 partidos. Solo han empatado en una ocasión. Con lo cual creo que hemos de huir un poco de ese empate. Creo que va a ser un partido donde tanto Liverpool como el Real Madrid van a ir a buscar el marcador. Y a partir de ahí yo creo que hay una figura que puede un poco traslucir un poco ahora o generar una diferencia a favor con respecto al otro equipo y es Kylian Mbappé. Yo creo que ahora mismo Kylian Mbappé es el que marca la pauta, no solo en el Real Madrid, no solo en la Liga, sino también en Europa. Creo que habría matices o conversaciones. Podríamos hablar de Erling Haaland, podríamos hablar de Harry Kane, podríamos hablar del juego colectivo del Arsenal, pero desde luego Kylian Mbappé está en ese argumentario, ¿no? Como jugador hoy día que saca esa cabeza a relucir. Por otro lado, que parece que toda la situación Vinicius se está aprovechando por el bien del conjunto del equipo, ¿no? Hablo de situación de Vinicius, el otro día ese cambio con cierto componente de enfado se está aprovechando por el bien del equipo en el sentido en el que Xabi Alonso el otro día pues vuelve a colocarlo titular, tiene esa mella del penalti, las cositas de los jugadores, yo creo que no aprenden, pero bueno, se lo podemos pasar por alto, ¿no? Y creo que también son dos jugadores hoy día que son capaces de meter en dudas al Liverpool. Así que con todo este argumentario me voy a mojar un poco más por la victoria del Real Madrid, aunque sea fuera de casa, fíjate. Ojo, ¿eh? Creo que Anfield juega mucho, pero también creo que para Xabi Alonso es un partido muy marcado, ¿no? Creo de hecho que lo vimos el otro día contra el Valencia, como no rotó. O sea, creo que al final Xabi Alonso va a ser bastante pragmático en este sentido, que va a mezclar mucho los biorritmos de los jugadores. Y creo que ahora mismo el biorritmo del Real Madrid es seguir ese pulso alto, ¿no? Y creo que ese pulso se traslada también al partido en Anfield, ¿no? Que también es un partido especial para el técnico, recordemos que estuvo allí durante mucho tiempo en Liverpool y de hecho ganó la Champions con el conjunto red. Aquí vemos
Muchísimos mercados, ¿vale? Como siempre tenéis, por ejemplo, aquí solo marcan el equipo local, solo marcan el equipo visitante, o marcarán ambos, no marcarán ninguno, lo cual parece bastante difícil visto en la calidad de ambos equipos. Voy a ver si hay, a los goleadores, ¿no? Mira, aquí tenemos a los goleadores, Javi. Tenemos que se paga el gol de Mbappé a 1,80, pero también si queremos mejorar un poquito más esa cuota, tenemos a que marca el primer gol a 4,5. Tenemos los goles de Salah, de Isaac, de Vinicius 2,75, de Bellingham 3,25, que está bastante fino, o doblete, ¿no? Por ejemplo, que marque un doblete Mbappé, pues muy descartable no es, ¿no? El otro ¿Y día el gol de Bellingham cómo se paga? Porque creo que va a ser objetivo del inglés, ¿eh? 3,25. No está mal, ¿eh? Él sabes que bueno, que desde Inglaterra siempre le han un poco ahí como afeado que, ¿no? Que pudiendo elegir clubes en la Premier, que juegue en España, ¿no? Y creo que él se marca mucho ese objetivo, ¿no? De siempre que juega contra algún equipo Premier, pues sacar un poco su mejor versión. Y el partido contra el Liverpool, pues no es poca cosa. Así que pareciéndome interesante el 1,80, pero me parece bastante conservador para el gol de Mbappé. El 3 con algo de Jude Bellingham, es que está a un buen nivel Jude Bellingham, ¿eh? Ha vuelto de forma bastante increíble, ¿no? Casi se nos había olvidado lo buen jugador que era, ¿no? Después de la temporada pasada, donde creo que no fue el mismo jugador a causa de esa lesión en el hombro, que evidentemente de alguna u otra forma le tenía que estar afectando. Así que fíjate, me marca un poco más ese gol de Bellingham como objetivo. Necesitaba tiempo, ¿no? Al final, Bellingham para poder recuperarse y poder volver a su mejor nivel. Javi, que se ha mojado por la victoria del Real Madrid, y vosotros os podéis mojar en la cajita de comentarios, os leemos a ver qué es, por dónde van los tiros y si creéis que podría darse. ¿Sí, Javi? Te doy un último dato. De todas estas apuestas, las que los resultados que más están saliendo como posible los más apostados, ¿no? Está siendo el 1-1, por cierto, que está sonando Vale, bastante fuerte, y luego el 2-1 y el 1-2. vale, perfecto. Pues aquí en A ver Jueguin si... se paga el 1-1 a 7, el 1-2 a 9 y el Vale. 2-1 a 9 también. O sea, yo ¿Vale? creo que un poco ahí va a ver si hay reacción del Liverpool o si pensáis que hay continuidad del Real Madrid. Y en base a eso, pues enfocaros por una o por otra. Yo me voy a tirar por el conjunto de Xabi Alonso. Pues nada, ahí queda dicho. Nosotros nos vamos a ir con el último bloque, que ya sabéis que pues nos gusta tocar a temitas fantasy y haceros recomendaciones. Y Javi, para esta semana recuerdo que la semana que viene hay parón de liga otra vez. Qué Sí, pesadilla, lo de señor. los parones de liga es una locura. ¿Qué me traes? ¿A qué nos vamos a centrar hoy el último bloque? Voy a regalar dinero. ¿Ah, sí? Pues Así así de claro. yo estoy aquí el primero, ¿eh? O sea, el primero que te escucho soy yo, así que... Yo creo que de estas 10 cartas que vamos a recomendar, mira, os voy a explicar lo que vamos a hacer. Voy a enseñar 10 jugadores, ¿vale? Que pueden salir de la liga en el mercado invernal por diferentes circunstancias. Entonces, estos jugadores creo que pueden salir de jugar en la liga, en el formato Champions de Sorar, Ajá. ¿vale? Estamos hablando de Sorar como siempre, a irse a segunda división, ¿vale? O algún equipo también europeo y tal. Bueno, la mayoría son enfoque segunda división. Entonces van a pasar de jugar Champions, la categoría Champions, ¿no? No la Champions League, sino categoría Champions que se llama Sorar, o la liga, a jugar en Contender, ¿vale? ¿Y en base a qué lo hago? A que los jugadores Contender, por también escasez de cartas, ya sabes que Sorar ya no saca cartas de segunda división, porque era una locura, había muchísimas cartas y tal, entonces paralizó la carta de segunda división. Pero que no saque cartas de segunda división no significa que no puntúen en segunda división. Te pongo un caso, Pello Canales, ¿vale? Pello Canales salió su carta con el Athletic Club, ¿vale? Él se marchó, creo que está en el Andorra, ¿puede ser? Tú que lo, Uf, lo tienes pues un poco más controlado, no, perdón, en el Racing, ¿no? ¿Puede ser? No, ahora en mismo... el Racing, yo creo que se no. fue al Racing, pero... Vale, creo que sí. Creo que lo quería el Andorra
de Ibai, pero que está en el Racing, perdón. Lleva 3 goles en 8 partidos y es un jugador que tenía carta in-season del Athletic, pero que hoy día se disfruta en in-season contender. In-season contender se valora bastante, ¿no? Sobre todo, como digo, por la escasez, montar un equipo de segunda división. Te pongo un caso, yo tenía la carta de Sergio Arribas, ¿no? Sergio Arribas en el Almería está haciendo un temporadón. La carta de Sergio Arribas ahora mismo se vende por 25 o 30 euros, ¿vale? Cuando es una carta que llegó a valer un euro, ¿vale? ¿Por qué? Porque puntúa muy bien en Contender y ahí se queda y tal, y bueno, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recomendar a 10 jugadores que yo creo que pueden acabar o en segunda división o en ligas Contender, ¿vale? A ver Vale, si, cómo lo perfecto. ves. Mira, una es Diego Conde, tercer portero del Villarreal. No tiene sentido que el Villarreal tenga un tercer portero. Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? De hecho, se quedó en el Villarreal porque no fructificó su salida. Se habló mucho del Levante. Finalmente, si recuerdas, fichan a Matt Ryan, portero también de garantías, y Diego Conde se queda un poco así en situación de tercer portero. No tiene sentido que tú, rotando a Luis Junior y Arnautenas, con 0 oportunidades para Diego Conde se quede en el equipo. Jugador con cartel en segunda división. Hace 3 temporadas fue Zamora de segunda división con el Leganés. Podría ser una carta que pueda marcharse a segunda división y sobre todo que cuesta 1,70 €. No perdemos absolutamente nada. ¿Cuánto valdría Diego Conde si se marcha a un equipo de segunda? Fácilmente 15-20 euros. Fácil. Bueno, su carta in season puede que algo más. Nos vamos a por otra. Carlos Martín. Lo recuerdas también, ¿no? Delantero de la Alavés la temporada Sí. pasada. Estuvo... En este caso hay que decir que Carlos Martín tiene cartel primera. Sobre todo hay un equipo, que es nuestro protagonista hoy en el podcast, que es el Getafe, que ya estuvo pendiente de la llegada de Carlos Martín en el mercado de verano. No se tradujo por los problemas del fair play financiero del Getafe, pero Carlos Martín estuvo casi a un pasito del Getafe. Finalmente esa operación no se hace, se queda en el Atlético de Madrid, donde solo ha jugado un partido esta temporada. Fueron minutos residuales ante el Eintracht de Frankfurt en aquella victoria fácil del Atlético de Madrid. Así que Carlos Martín no cuenta para Simeone, evidentemente. Su precio son 90 céntimos. Yo creo que en segunda división tiene cartel, pero no puede... Bueno, en segunda división sería un jugador muy destacado. Fácilmente su carta se iría bastante más. Si acaba en un primera, pues bueno, veríamos. Yo creo que su intención sería quedarse en primera. Pero si no encuentra equipo en primera, no podemos descartar que vaya a segunda. Sí, me parece un jugador que en segunda podría marcar muchas diferencias. Si no, bueno, oye, si se va a un equipo estilo Alavés o estilo Getafe, pues también lo puede hacer bien, ¿no? Tampoco tiene ya una edad para tontear, son 23 años, ¿eh? Son una temporada en blanco entera de Carlos Martín, Que los yo no la cogiera, veo. ¿eh? Que los cogiera ya. Y los pillara, sí. Vamos a por otro que está más cerca de nosotros, aunque bueno, todavía es joven, que es Franco Chervi, ¿no? Bueno, ya sabemos que le ha enseñado la puerta por activa y por pasiva el Celta y Giraldez. De hecho, Franco Chervi esta temporada solo ha jugado un partido contra el Niza, ¿vale? Jugó unos minuticos, pero poco más, ¿no? En Europa. El tema de Franco Chervi es que dijo que quería cumplir su contrato, ¿vale? Que Franco Chervi ya ha estado interesado en el mercado mexicano en él y también el argentino. Y yo no sé si aguantará otro mercado sin salir, la verdad. Si llegan a un acuerdo, no sería descartable que Franco Chervi salga y su carta cuesta 40 céntimos. En este caso, si se va a Argentina o a México, su carta iría a Contender. Y yo creo que ahí es un jugador muy interesante. Sí, yo creo que, El- sobre todo en la Liga Argentina, Chervi sería top. sí. El otro es Iker Losada, que la verdad que tuvo una cesión más o menos medio buena, podríamos decir, en el Celta la temporada pasada, tampoco fue nada espectacular, y que la cesión este año en el Levante está siendo un desastre, hasta el punto que en las últimas 4 jornadas, 5 jornadas no ha jugado nada. Es que no ha jugado, creo que ha jugado 2, 3 partidos con el Levante esta temporada. Un jugador ya de 24 años, ¿vale? Que no es tampoco un chaval, que ya ha tenido oportunidad en el Betis, en el Celta y en el Levante, y que quizás le toca asumir que su paso siguiente es segunda división, para tener un poco más de protagonismo. Carta a 33 céntimos. Iker Losada, que yo creo que el Levante, si sigue sin jugar, va a romper su cesión en este mercado invernal y podría tener sitio en segunda división. Te voy a dejar la... Bueno, venga, va, lo vamos a hacer. Endricky, no te Endricky. gusta, ¿eh? Sé que no eres No, muy de no, no, Endricky, no, porque no, 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 sea... no. Tú sabes que no, ¿Sí? tú sabes que no. ¿No? Tú sabes que, como, o sea, creo que está muy mal de la cabeza, pero futbolísticamente es un toro, es un bicho, es un bigardo. 19 años, no tiene ningún sentido ver el otro día a Hendrik saliendo en la segunda mitad contra el Valencia y pensar que porque son sus primeros minutos de la temporada. Es verdad que la competencia arriba del Madrid es muy bestia, ¿no? Mbappé, que lo juega todo,
Vinicius, que está en ese toma y daca con Rodrigo para repartirse algunos minutos, pero evidentemente el jugador querría jugarlo todo. Y luego hay que sumar Franco Mastantuono, Brahim Díaz, ¿vale? Es bastante artillería la que tiene el Real Madrid. Claro, y tú dices, oye, y encima en partidos grandes se ve que va a jugar con 4 centrocampistas, lo cual deja sitio a un atacante menos, ¿no? Pero el otro día Hendrik sale en la segunda mitad contra el Valencia y, jugar, se le ve esa cosa, ¿no? De un jugador que... ¿Cuáles son sus datos en el Real Madrid? Me parece que son 15-16 goles en 14 partidos. O sea, que es un jugador que cuando ha jugado ha marcado goles. 19 años, se habla mucho de Francia, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon. Quieren convencerlo para que se vaya hecho allí 6 meses. Y yo el otro día, viendo los minutitos que tuvo contra el Valencia, no sé yo, ¿eh? Si Endrick no está preparado para aprovechar tanto los problemas de Mastantuono para adaptarse al fútbol europeo, como la falta de confianza de Xavi en Brahim Díaz. Creo que podría ser bastante interesante ver a un Endrick ganándose minutos en banda derecha. Entonces, a ver, lo ideal sería que se fuera. Si se va al Olympique de Lyon y le da por jugar y marcar goles, la carta de Endrick pasa de valer 17 euros a valer 50 o 60 o más. Pero igual se queda en el Real Madrid, no lo sé, tengo algo de dudas. ¿Cómo lo ves tú? Ojo, yo creo que es un jugador que tiene un talento descomunal. Sobre todo tiene un cañón por pierna y eso es... Eso es gloria bendita. Eh, pero va a depender un poco, ¿no? De qué pasa con otros jugadores que puedan ir a hacer la competencia. Lo que tú decías de Mastantuono y tal, que ya hablamos que su proceso obviamente va a tener que adaptarse, ¿no? A lo que es el nivel del Real Madrid. Vamos a ver, ¿no? Pero yo, si fuera Hendrik, me pensaría lo de salir, sí. A todo esto se me ha olvidado hablar de Gonzalo, que nos gusta a todos bastante, creo. O sea, un Sí. tío también que mola. Y yo creo que el problema de Hendrik ha sido que encontrarse enfrente a Mbappé. O sea, su posición es 9 y 9 Mbappé. Y creo que Xavi no ha confiado mucho en él para verlo escoltado un poco en banda derecha, como segundo punta tirado a la derecha. Pero yo creo que esa posición le beneficia un montón a Hendrik, por lo que yo lo he visto. No sé, como puede apuntarse. Yo te digo ya que la carta de Hendrik me la voy a comprar seguro. ¿Vale? Y yo confío en que se vaya 6 meses a Francia y a ver qué tal va por allí la cosa. Me voy con otro. Adri Altimira. Nos gustó mucho la temporada pasada en el Leganés. Se quedó en el Villarreal. En un Villarreal donde hay suma competencia en los laterales. Y Adri Altimira ha jugado muy poco. Solo un partido esta temporada fue contra el Real Madrid. Carta a 97 céntimos. Está Pau Navarro, está Foyth, está Mourinho, está Cardona, está Pedraza. Yo veo muy complicado que Adri Altimira no salga a este mercado invernal. Sí, la duda es si se va a quedar a un primera o un segunda, pero a mí es un jugador que el año pasado no me disgustó para nada, ¿eh? Nos vamos a por Manu Bueno. Te acuerdas, ¿no? Que la temporada pasada tuvo ahí su momento, ¿no? Que marcó incluso un gol en su debut contra el Celta. Luego se le acabaron los minutos. Esta temporada creo que solo ha jugado unos minutos muy, muy residuales en un partido contra el Girona. Y yo creo que Manu Bueno también tiene pinta de poder salir cedido, ¿no? Son 21 años. Yo creo que el Sevilla va a intentar reforzarse si puede, aligerar un poco de masa salarial. Su precio son de 30 céntimos, pues comprarlo por 30 céntimos y sobre todo que vuelve Joan Jordán en breve. Yo creo que Joan Jordán tiene pinta de ser el típico jugador que le va a intentar sacarle provecho el técnico argentino y me da la sensación de que Manu Bueno no puede seguir con 21 años sin jugar en el Sevilla. Así que podría ser también una cesión con bastante lógica. Igual al Málaga, ¿no? Manu Bueno. Pues no, no sé si Pues cómo está el Málaga, ¿eh? No sé si el Málaga está para fichar a para, nadie, ¿eh? Pero bueno, veremos. para hacerle un favor a nadie, ¿no? Totalmente. Venga, nos vamos a por otro que es Dani Rodríguez, ya sabe la que se formó, ¿no? Yo creo que Dani Rodríguez está esperando a que echen a Arrasate, ¿vale? Me da la sensación. Sí, puede ser. A ver, jugador veteranísimo, 37 años. Yo creo que podría acabar la temporada en el Mallorca, sobre todo si hay cambio de técnico, cosa que no descarto para nada hoy día. Pero también te digo, Dani Rodríguez es un jugador que prácticamente casi toda su carrera ha estado en Segunda División. O sea, es un jugador que ha tenido mucho paso por Segunda División. Y creo que a sus 37 años, evidentemente, pues ese salto primera a segunda, pues convertiría a Dani Rodríguez en un jugador muy interesante, ¿no? Me imagino cualquier proyecto con aspiraciones a primera, tipo Unión Deportiva Las Palmas, Granada. O sea, Me vale en el Málaga, ¿eh? Me vale en el Málaga este. Fíjate lo que te digo. Dani Rodríguez. Lo que pasa es que, hombre, a nivel vestuario. A ver, habría Bueno, que bueno. hacer una explicación. Habría que intentar. Oye, Dani, mira que esto no funciona como tú quieres que funcione. Que marque goles. En Ya fin, con eso me vale. eso. 37 añitos, es verdad que ya no es un chaval, pero bueno,
está más cerca de nosotros. Este sí que está cerca de nosotros. Sí, total. Luka Sučić, el siguiente. ¡Ojo! Infulismo realista. Son 23 años, jugador que está totalmente fuera de la dinámica del equipo. Porque mira, a Zakarian por lo menos ha jugado algo. Que sigue yendo convocado con Croacia. De hecho, en el último parón internacional marcó un gol ante la selección de Gibraltar. Y hombre, yo entiendo que Luka Sučić va a pedir salir. Lo que pasa es que Luka Sučić sí que es verdad que puede tener algo de mercado en alguna competición potente, tipo la alemana o algo así, ¿no? Pero bueno, nos lo apuntamos como jugador interesante. No sé, también o Liga Belga, ¿no? Que son. Él venía de hecho de la Liga Austriaca, si no me equivoco, exacto. Él venía de la Liga Austriaca y veremos a ver qué paso decide hacer ahora. Pero yo no veo a este jugador mucho más tiempo en la Real Sociedad. Es que Sí. es un fichaje que no ha salido bien. A mí no me ha disgustado en algunos momentos, pero es verdad que entre las declaraciones, tal y pascual, se ha acabado él su propia tumba, ¿no? Tiene mala pinta. No sé si he visto un vídeo en el que estaban grabando así los de gol, lo iba a decir, los de DAZN antes del partido que graban el vestuario y tal. Sí, Y entonces no recuerdo quién es el jugador que le avisa a Suchi que le dice, oye, corta que están las cámaras, estaba con el móvil, ¿sabes? sí. O sea, ya está con o sea, eso es sagrado, ¿no? Antes del partido los móviles se cortan, ¿no? O sea, en cualquier vestuario. Pues el tío tenía ahí el móvil en la mochila y estaba ahí echándole un vistacito al móvil, que no estaba pendiente el entrenador, o el entrenador diría, ¿qué le voy a decir a este si pasa así de pueblo? Y estaba ahí con el móvil y le avisa, ¿no? El compañero. No sé si fue Sergio. No sé si me parece que fue Sergio Gómez el que le avisa y le dice, oye, que están ahí las cámaras, tal. Pero vamos, está muy fuera de la dinámica. El último es Javi Galán, ¿no? Que del Atlético tenía para elegir bastante de jugadores que creo que pueden salir. Y uno creo que es Javi Galán, ¿no? Creo que Javi Galán tiene cartel en primera para irse a cualquier equipo que necesite reforzar un poco ese lateral izquierdo. Solo 90 céntimos y sensación ya, bueno, de que eso no funciona, de que el Cholo no confía en él y como prueba aquel partido, ¿no? En el que le mete como primer cambio y luego le sustituye como de nuevo minutos Tremendo. después. O sea que yo creo que ahí nunca había comunión y Javi Galán es un jugador que sí que podría dar mucho en otros equipos. De hecho, venimos a hablar de la Real Sociedad, hizo una muy buena temporada en la Real Sociedad hace no tanto. Ujú. Pues nada, cartas interesantes. Yo, si alguno de ellos viene al Málaga, pues no te voy a decir que no, Javi, viendo el percal que tiene también el Málaga. Nada, chicos, hasta aquí. Recordad que tenéis ahí el botón de me gusta para ofrecernos ese apoyo. Y nada, ya nos escuchamos la próxima semana. Javi, ha sido un placer. Nos escuchamos. Un abrazo, Antonio. Nos vemos Ah. en la siguiente. Chao, 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 Cuídate. chao.